La ciencia estudia las diversas causas y los efectos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Para lograrlo, sigue un método de trabajo llamado el método científico. Este método es una serie de razonamientos y procedimientos debidamente ordenados para interpretar fenómenos biológicos. Ahora, tú tienes que darte cuenta que el método científico tiene básicamente 4 pasos: la observación, la hipótesis, la experimentación y las conclusiones. En la observación se percibe el fenómeno. La observación tiene que ser libre de todo prejuicio. Es decir, tu opinión personal no importa. Simplemente tienes que describir lo que estás viendo. Si tú haces una observación llena de prejuicios, entonces diremos que esta observación es viciada. O también podemos decir que es sesgada. Una vez que hemos hecho la observación, viene la hipótesis. La hipótesis es una explicación posible del fenómeno que estamos observando. Por lo tanto, no es definitiva, sino es tentativa. No olvides que es una afirmación que no está comprobada, sino está por comprobar. Además, también tiene valor predictivo, porque durante la experimentación se tiene que cumplir lo que la hipótesis predice. El hecho que una hipótesis es falsable quiere decir que podemos ponerlo a prueba. Si algo no se puede poner a prueba, entonces no hay hipótesis, es una especulación. Por ejemplo, te lo pongo de esta manera. Si yo digo que los dinosaurios fueron extinguidos porque los marcianos tenían la costumbre de cazar dinosaurios, tienes que poder ponerlo a prueba, si no, no es una hipótesis. ¿Cuál es el problema con lo que acabo de decir? Por ejemplo, primero tendrías que tú demostrar que los marcianos vinieron a la Tierra. Y segundo, que su hobby es cazar dinosaurios. Como te has dado cuenta, no puedes ni probar ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, eso no es una hipótesis, eso es una especulación. En cambio, si yo digo, los dinosaurios se extinguieron porque un meteorito impactó contra la Tierra e hizo una explosión tan fuerte que levantó tanto polvo que hubo un invierno nuclear, yo tengo que poder demostrarlo y eso se puede demostrar. En la experimentación se pone a prueba la hipótesis. La experimentación sirve para probar si una hipótesis es verdadera o es falsa. Y para esto yo tengo que repetir el fenómeno de manera controlada, en un experimento. Generalmente los experimentos tienen 2 grupos, el grupo control y el grupo experimental. El grupo control y experimental tienen que ser homogéneos, es decir, tienen que tener factores que son idénticos entre ellos. Como por ejemplo, los grupos tienen que tener individuos con la misma edad, el mismo sexo, quizá la misma etnia, la misma alimentación, etc. Una serie de factores de acuerdo a lo que tú estés estudiando. Y el factor variable es lo que yo estoy estudiando. En el caso de las vacunas, por ejemplo, el efecto de las vacunas. Al grupo control no le voy a poner vacuna, sino el famoso placebo. Y al grupo experimental sí le doy la vacuna. Recordemos que nosotros tenemos que usar un placebo debido a que en humanos existe la sugestión. Entonces, para que nadie sepa a quién se le pone vacuna y a quién no, tú le vas a poner la vacuna al experimental sin que yo sepa. Pero el grupo control tiene que recibir también una inyección. Nadie sabe lo que está recibiendo. Por eso este tipo de experimento se le llama ciego, porque ninguno de los individuos sabe lo que recibe. A ambos les inyectan, pero nadie sabe lo que es. A uno les inyectan placebo, al grupo control, y al grupo experimental la vacuna. Ahora, el médico que está inyectando tampoco sabe a quién inyecta qué cosa. Por eso también diremos que él también es ciego. Bien curioso el nombre, ¿no? Ahora, como los médicos son ciegos y los que reciben la vacuna o el placebo son ciegos, a este tipo de experimentos se le llama doble ciego. Todos los resultados que se obtienen van a ser posteriormente evaluados con matemática. Usualmente se utiliza la estadística y la probabilidad. A eso también se le puede llamar gabinete matemático. En base a los resultados se obtienen conclusiones. Las conclusiones pueden ser o empíricas o deductivas. Se llaman conclusiones empíricas cuando se obtienen de un experimento y se llaman conclusiones deductivas cuando se obtienen del razonamiento. En base a los resultados, la teoría o se acepta o se rechaza. Si se rechaza, volvemos al inicio, pero si se acepta, se convierte en una ley o en una teoría. Se dice ley cuando es una descripción de la realidad.
y teoría cuando es una descripción más explicación de la realidad. Te lo pongo de esta manera. Mendel sabía que al cruzar plantas altas con plantas bajas, todas salían altas. Él no sabía por qué. Por eso él tiene leyes. Él te describe lo que ocurre sin saber por qué ocurre. En cambio, una teoría te dice lo que pasa y sabe también por qué pasa. Dicho de otra manera, una ley te explica el qué es lo que pasa. Y una teoría, el qué, el cómo y el por qué. Obviamente una teoría es mucho más completa. Leyes y teorías ambas son refutables. Eso quiere decir que lo que es una ley ahora, en el futuro, conforme más experimentos se haga, puede ser que en algún momento sea refutable o se niegue. Y lo mismo con una teoría. Nada es fijo en la ciencia. Ejemplo de leyes que han sido refutadas, la ley del uso y desuso. Ejemplo de teorías que han sido refutadas, la teoría de la herencia de características adquiridas.